Durante una llamada con mi hija, escuché a mi yerno de fondo. Esa vieja miserable cambió la clave de la tarjeta. No puedo pagar mis compras. Yo solo solté una carcajada y colgué el teléfono. Una hora después, mi hija apareció en mi puerta. La sorpresa que preparé la dejó en shock. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Marisela y tengo 69 años. Durante una llamada con mi hija Leticia, escuché a mi yerno Rodrigo de fondo decir exactamente esas palabras que me helaron la sangre. Esa vieja miserable cambió la contraseña de la tarjeta. No puedo pagar mis compras. Solo me reí y colgué el teléfono. Una hora después, mi hija apareció en mi puerta como una furia desatada. Cuando escuché esas palabras saliendo de la boca de Rodrigo, sentí como si me hubieran clavado un puñal directo en el corazón. No era solo el insulto. Era la confirmación dolorosa de algo que había estado sintiendo durante meses. Esa sensación incómoda de que mi generosidad estaba siendo vista como una obligación, no como amor maternal. Mi mano tembló ligeramente mientras sostenía el teléfono. Leticia seguía hablando del otro lado. Algo sobre necesitar dinero para las compras del supermercado. Pero yo ya no estaba escuchando. Las palabras de Rodrigo resonaban en mi cabeza como un eco tortuoso. Vieja miserable. Así era como me veían realmente. Colgué sin decir una palabra más. Me quedé sentada en mi sillón favorito, el mismo donde solía acunar a Leticia cuando era bebé, y dejé que una extraña mezcla de dolor y claridad mental me invadiera. No eran las lágrimas de tristeza común. Era algo mucho más profundo. La comprensión de que la hija, a la que había dedicado toda mi vida, me veía como un cajero automático con patas. Pensé en todos los sacrificios que había hecho por ella durante estos años. Cuando se casó con Rodrigo hace 4 años, vendí las joyas valiosas de mi abuela para pagar su luna de miel en Cancún. Dinero que había guardado como recuerdo familiar, convertido en recuerdos para ellos. Leticia me había prometido que me lo devolvería cuando Rodrigo se estabilizara en su nuevo trabajo. Nunca pasó. 2 años después hipotequé mi casa para darle una cantidad significativa para el supuesto negocio de cosméticos de Leticia. Un emprendimiento que, según ella, sería el más exitoso del estado. El negocio nunca despegó realmente. Cuando les pregunté por el dinero, Leticia me abrazó y me dijo: «Mamá, tú sabes que te adoramos. No es solo dinero, ¿verdad? Somos familia». Familia. Esa palabra que había usado para justificar cada vez que vaciaba mis ahorros por ellos. Cada vez que pagaba sus cuentas de luz porque andaban un poco justos ese mes. Cada vez que les compraba despensa porque Rodrigo estaba esperando que le pagaran un trabajo. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Mi jardín se veía completamente descuidado. Había dejado de contratar al jardinero porque necesitaba ese dinero para cubrir los gastos médicos que mi seguro no cubría. Gastos que habían aumentado considerablemente porque, a los 69 años, el estrés constante de mantener económicamente a una pareja de adultos había comenzado a destrozar mi salud. El timbre sonó exactamente 1 hora después de haber colgado. Ni siquiera me sorprendió. Sabía perfectamente que sería Leticia. Siempre aparecía cuando necesitaba algo, y el tono desesperado de su llamada me había dejado muy claro que esta vez era urgente para ellos. Abrí la puerta, y ahí estaba mi hija. Leticia había sido una niña preciosa, con grandes ojos negros y una sonrisa que podía conquistar cualquier corazón. A los 43 años seguía siendo hermosa, pero había algo diferente en su expresión. Una dureza calculadora que no recordaba haber visto antes. «Mamá», me dijo entrando sin esperar invitación, como si fuera dueña del lugar. «Tenemos que hablar urgentemente». No me saludó con un beso como antes. No preguntó cómo me encontraba de salud. Fue directamente al grano, como si fuera una vendedora tratando de cerrar una venta importante. En ese momento me seguí sintiendo como esa vieja miserable de la que había hablado Rodrigo. «¿Por qué colgaste así, mamá?».
Preguntó con un tono de irritación que me dolió más que cualquier grito. Su voz tenía esa frialdad que me recordaba dolorosamente a su padre cuando estaba molesto por algo. «Se me acabó la batería del teléfono». Mentí, porque la verdad era demasiado humillante para compartir en ese momento. ¿Te gustaría que continúe con la parte 2? ¿O hay algo específico que quisieras ajustar en esta primera parte? Leticia se dirigió directamente hacia mi cocina como si fuera su propio territorio y se sirvió un vaso de agua del refrigerador. La familiaridad con la que se movía por mi hogar me molestó profundamente. Después de todo, había estado financiando su estilo de vida durante años, así que supongo que realmente se sentía como en casa. «Necesito que me des la nueva contraseña de la tarjeta ahora mismo», declaró sin rodeos, dejando el vaso sobre mi mesa de cocina sin usar un posavasos. «Rodrigo tiene que hacer unas compras importantes y la tarjeta fue rechazada en el supermercado. Fue muy vergonzoso, mamá». Me quedé observando en silencio a esta mujer que una vez había sido mi pequeña, la niña que solía correr hacia mí cuando se lastimaba, la adolescente que me pedía consejos sobre muchachos, la joven adulta que me prometía que siempre estaríamos cerca. Ahora tenía frente a mí a alguien que parecía considerar mis recursos financieros como su derecho natural. «¿Qué tipo de compras tan importantes?», pregunté con cautela, aunque sabía perfectamente que no obtendría una respuesta honesta. «Cosas básicas para la casa, ya sabes. Necesidades indispensables», respondió con esa evasiva típica que había perfeccionado durante años. Pero yo sí conocía la realidad. Había visto las bolsas de compras que traía Rodrigo a casa. Ropa de marca, zapatos que costaban más que mi pensión mensual completa, productos electrónicos innecesarios, comida gourmet que podría alimentar a una familia entera durante semanas. Rodrigo había convertido gastar mi dinero en su pasatiempo favorito, y Leticia lo había permitido sin cuestionarlo jamás. «Leticia», dije con la mayor suavidad posible, «creo que ha llegado el momento de que ustedes comiencen a manejar sus propias finanzas de manera independiente». Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de falsa paciencia se desvaneció por completo y pude ver algo que me aterrizó. Ira genuina, furia auténtica dirigida directamente hacia mí, su propia madre. «¿De qué estás hablando, mamá? Siempre nos has apoyado económicamente. ¿Por qué ahora todo es diferente?». Su voz se había vuelto más aguda, más demandante. «Porque ahora conozco exactamente lo que realmente piensan de mí», quise responder. «Porque ahora entiendo perfectamente que no soy su madre querida, sino simplemente su fuente personal de ingresos». Pero todavía no me sentía preparada para esa confrontación directa. «Simplemente considero que sería mucho mejor para ustedes aprender a ser completamente independientes», logré articular con dificultad. En ese preciso momento escuché el ruido familiar del auto de Rodrigo, estacionándose en mi entrada con brusquedad. Leticia sonrió de manera extraña, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Segundos después, mi yerno entró por la puerta principal sin siquiera tocar, algo que me molestó profundamente, pero que había tolerado durante demasiado tiempo. Rodrigo era un hombre de 45 años que había logrado mantener cierto atractivo físico, pero que tenía una personalidad que siempre me había generado desconfianza. Desde el primer día que lo conocí, algo en su manera de hablar y comportarse me había parecido calculador, demasiado interesado en conocer detalles sobre mi situación económica. «Buenas tardes, Maricela», me saludó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante 4 años de matrimonio con mi hija. Nunca me llamaba suegra y definitivamente jamás me había dirigido la palabra con verdadero respeto. Para él yo era solamente Maricela, la mujer mayor que ocasionalmente les proporcionaba dinero cuando lo necesitaban. Se acercó más hacia donde yo estaba parada y por primera vez en toda mi vida me sentí genuinamente intimidada por alguien dentro de mi propio hogar, no físicamente, sino emocionalmente. Había una frialdad calculadora en sus ojos
que me resultaba completamente nueva y perturbadora. Maricela, comenzó con una voz condescendiente. Leticia me contó sobre la situación con la tarjeta. Nosotros no somos el problema real aquí. Tú te estás comportando de manera muy extraña últimamente, muy suspicaz, sin razón aparente. Tal vez deberías considerar seriamente hablar con algún profesional de la salud mental. Esas palabras me golpearon como una bofetada directa en el rostro. Mi propio yerno estaba cuestionando abiertamente mi estabilidad mental, simplemente porque me negaba a continuar siendo su banco personal incondicional. La manipulación psicológica era tan sutil, pero tan evidente, que me tomó varios segundos comprender completamente lo que estaba implicando sobre mi condición mental. No hay absolutamente nada malo conmigo, Rodrigo, respondí tratando de mantener la compostura. Eso es exactamente lo que diría cualquier persona que realmente tiene problemas serios, replicó inmediatamente. Y pude escuchar claramente el eco ensayado de conversaciones previas entre él y Leticia en sus palabras. Mira, Maricela, continuó Rodrigo mientras se sentaba en mi sofá como si fuera el dueño de la casa. Leticia y yo hemos estado genuinamente preocupados por tu bienestar. Vivir completamente sola a tu edad, tomando este tipo de decisiones financieras tan erráticas e irracionales. Decisiones financieras erráticas. Como si proteger mis ahorros duramente ganados fuera síntoma de locura. Como si no querer financiar indefinidamente el estilo de vida lujoso de esta pareja fuera indicación clara de demencia senil. Leticia asintió vigorosamente, apoyando cada palabra de su esposo. Mamá, realmente estamos muy preocupados por ti. Tal vez sea momento de considerar que necesitas ayuda profesional para manejar estos temas. En ese momento exacto, mientras observaba a mi propia hija aliarse completamente con su marido para manipularme con la frialdad de dos extraños completos, supe con absoluta certeza que había perdido mucho más que dinero durante todos estos años de generosidad ciega. Había perdido a mi hija, o tal vez nunca realmente la había tenido de la manera que siempre había creído ingenuamente. La revelación me golpeó como un rayo. Ellos ya habían discutido extensamente esta estrategia de manipulación psicológica antes de venir a confrontarme. Después de que Rodrigo y Leticia se marcharon esa tarde con las manos vacías, no pude conciliar el sueño. Sus palabras continuaban resonando en mi mente como un disco rayado que no lograba detener. La frase «decisiones financieras erráticas» se repetía constantemente, como si hubieran ensayado cada palabra específicamente para hacerme dudar de mi propia cordura. Me senté en mi cama, rodeada por la oscuridad de mi habitación, y comencé a recordar sistemáticamente cada una de las veces que había abierto mi cartera para ellos durante estos últimos años. Era como si estuviera armando un rompecabezas cuya imagen completa nunca había querido ver antes. La primera vez fue hace 4 años, apenas 3 meses después de su boda. Leticia había llegado a mi casa con los ojos hinchados de tanto llorar, contándome que Rodrigo había perdido inesperadamente su trabajo en la constructora donde laboraba. Según ella, necesitaban dinero urgente para pagar el alquiler y evitar ser desalojados. Yo, sin dudarlo ni un segundo, saqué de mi alcancía los ahorros que tenía guardados para emergencias personales. Pero la emergencia que más me dolía recordar había ocurrido 6 meses después de esa primera ocasión. Leticia llegó nuevamente, pero esta vez con una historia completamente diferente. Me explicó que tenían la oportunidad única de hacer un viaje de luna de miel tardía a Cancún, algo que no habían podido costear durante su boda por problemas económicos. El paquete turístico era una oferta especial que expiraba en 2 días. «Mamá», me había dicho con esa voz suplicante que conocía desde que era pequeña, «este viaje significaría todo para nosotros. Es nuestra única oportunidad de tener una verdadera luna de miel romántica». Fue entonces cuando tomé la decisión que ahora me atormentaba cada noche. Fui hasta mi ropero y saqué la pequeña caja de terciopelo azul, donde guardaba las joyas que había heredado de mi abuela materna. Eran piezas antiguas pero valiosas. Un collar de perlas auténticas,
unos aretes de oro blanco con diamantes pequeños y un brazalete de plata con incrustaciones que había pertenecido a mi bisabuela. Esas joyas representaban mucho más que su valor monetario. Eran la conexión tangible con las mujeres fuertes de mi familia, historias de amor, sacrificio y resistencia que se transmitían de generación en generación. Mi abuela me las había entregado antes de morir, haciéndome prometer que las cuidaría y las pasaría a mi hija cuando fuera el momento apropiado. Las llevé a 3 joyerías diferentes para obtener el mejor precio posible. Al final, logré vender todo el conjunto por una suma considerable que cubría completamente el costo del viaje soñado por Leticia. Cuando le entregué el dinero, ella me abrazó con tanta fuerza y genuina alegría que sentí que había tomado la decisión correcta. Te prometo que te devolveré cada peso cuando Rodrigo consiga un trabajo mejor, me había dicho mientras secaba sus lágrimas de emoción. Eres la mejor madre del mundo entero. Nunca vi un solo peso de regreso. Cuando les pregunté discretamente sobre el dinero meses después, Rodrigo me explicó que habían tenido algunos gastos inesperados relacionados con la búsqueda de empleo, trámites, ropa adecuada para entrevistas y otros conceptos que sonaban razonables en ese momento. Pero la situación que realmente debería haberme abierto los ojos por completo ocurrió 2 años después de la venta de las joyas. Leticia llegó una mañana completamente eufórica, cargando carpetas llenas de documentos y folletos coloridos sobre emprendimiento femenino. «Mamá, tengo noticias increíbles», me había anunciado con una energía contagiosa. «Encontré la oportunidad perfecta para asegurar nuestro futuro económico. Voy a abrir mi propio negocio de cosméticos y productos de belleza». Me explicó detalladamente que había investigado exhaustivamente el mercado local y había descubierto que existía una demanda enorme para productos de belleza de alta calidad a precios accesibles. Había encontrado proveedores confiables, tenía un plan de negocio sólido y ya había identificado el local perfecto en una zona comercial muy transitada. El único obstáculo era el capital inicial necesario para hacer realidad este sueño empresarial. Necesitaba una inversión significativa para el inventario inicial, el alquiler de los primeros 6 meses, la decoración del local, los permisos gubernamentales y otros gastos operativos esenciales. Es una inversión completamente segura, mamá. Los estudios de mercado muestran que recuperaríamos la inversión completa en menos de 2 años y después de eso serían ganancias puras. Me había explicado Rodrigo, quien sorpresivamente parecía saber mucho sobre temas comerciales, a pesar de su historial laboral inestable. La cantidad que necesitaban era considerable, mucho más de lo que tenía disponible en mis cuentas de ahorros. Pero Leticia me aseguró que esta oportunidad cambiaría completamente sus vidas, que finalmente podrían ser económicamente independientes e incluso ayudarme a mí en el futuro. Fue así como terminé hipotecando la casa donde había vivido durante más de 30 años. La casa donde había criado a Leticia, donde había compartido tantos momentos felices con su padre antes de que falleciera. El proceso fue complicado y estresante. Requirió múltiples visitas al banco, evaluaciones de la propiedad, papeleo interminable. Pero finalmente conseguí el préstamo necesario. Cuando les entregué el cheque con esa suma considerable, tanto Leticia como Rodrigo me agradecieron efusivamente. Me prometieron que mantendrían informada sobre cada aspecto del negocio, que sería prácticamente como si fuera socia del emprendimiento. El negocio de cosméticos duró exactamente 8 meses. Según Leticia, habían enfrentado problemas con los proveedores, competencia desleal, clientes que no pagaban a tiempo y una serie de circunstancias imprevistas que hicieron imposible mantener la operación. Cuando finalmente cerró, perdieron toda la inversión inicial. Ahora, acostada en mi cama en medio de la madrugada, me daba cuenta de que nunca había visto facturas reales, estados financieros o cualquier documentación que probara la existencia genuina de ese negocio. Nunca había visitado el supuesto local comercial. Nunca había conocido a ningún empleado o proveedor.
Nunca había visto productos físicos del inventario. La verdad que había estado evitando enfrentar durante todos estos años finalmente se cristalizaba en mi mente con claridad dolorosa. Había sido sistemáticamente estafada por mi propia hija y su esposo, quienes habían convertido mi amor maternal en su fuente personal de financiamiento. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi café matutino en la tranquilidad de mi cocina, escuché nuevamente el sonido inconfundible del automóvil de Rodrigo estacionándose en mi entrada. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en la manera como se detuvieron. No fue el estacionamiento apresurado de ayer, sino algo más calculado, más deliberado. Miré discretamente por la ventana de mi sala y los observé durante varios minutos antes de que decidieran bajarse del vehículo. Estaban teniendo una conversación intensa, gesticulando y señalando hacia mi casa. Rodrigo tenía una carpeta manila en sus manos y Leticia revisaba algo en su teléfono celular con expresión concentrada. Era evidente que habían preparado meticulosamente esta visita matutina. Cuando finalmente tocaron la puerta, esperé unos segundos antes de abrir, componiendo mentalmente mi expresión facial para parecer receptiva pero no desesperada. Leticia lucía diferente esta mañana. Llevaba ropa más formal de lo habitual, como si fuera a una reunión de negocios importante. Rodrigo también se había vestido de manera más elegante, con una camisa planchada y pantalones que claramente no usaba para actividades casuales. «Buenos días, mamá», me saludó Leticia con una sonrisa que parecía ensayada. «Esperamos que hayas descansado bien anoche. Rodrigo y yo estuvimos pensando mucho sobre nuestra conversación de ayer. Los invité a pasar, pero esta vez mantuve cierta distancia emocional que no había tenido en encuentros anteriores. Me senté en mi silla favorita mientras ellos ocupaban el sofá y noté inmediatamente cómo intercambiaban miradas significativas antes de comenzar a hablar. «Maricela», comenzó Rodrigo con un tono más suave que el día anterior. «Queremos disculparnos si ayer sonamos demasiado directos o preocupantes. La verdad es que Leticia y yo te queremos mucho, y precisamente por eso estamos genuinamente inquietos por tu bienestar». Leticia asintió vigorosamente y se inclinó hacia adelante con expresión comprensiva. «Mamá, hemos estado investigando durante toda la noche y descubrimos que lo que estás experimentando es completamente normal para personas de tu edad. No hay nada de qué avergonzarse». Rodrigo abrió la carpeta que había traído y extrajo varios papeles impresos. «Mira, aquí tenemos información sobre programas especializados que ayudan a adultos mayores a manejar mejor sus finanzas personales. Son servicios diseñados específicamente para evitar que cometan errores costosos o sean víctimas de estafadores». La ironía de esas palabras me golpeó como un martillo. Aquí estaban los dos estafadores que me habían robado durante años, hablándome sobre protegerme de otros estafadores. Era tan absurdo que tuve que concentrarme intensamente para no reírme en sus caras. «Hemos estado conversando extensamente», continuó Leticia, «y creemos que la mejor solución sería que nosotros te ayudemos a organizar tus finanzas de manera más segura y eficiente. Rodrigo tiene experiencia en administración, y yo he aprendido mucho sobre presupuestos desde que intenté manejar el negocio de cosméticos». Rodrigo desplegó uno de los papeles sobre la mesa de centro. «Mira, Maricela, hemos preparado una propuesta completamente benevolente. Podríamos hacernos cargo de pagar todas tus cuentas mensuales, manejar tus inversiones e incluso ayudarte a tomar decisiones importantes sobre la casa». «¿La casa?», pregunté con cautela, sintiendo que finalmente estábamos llegando al verdadero objetivo de esta visita, cuidadosamente orquestada. «Bueno», explicó Leticia con esa voz condescendiente que había perfeccionado, «esta casa es realmente demasiado grande para una persona sola. Los gastos de mantenimiento, impuestos, servicios públicos, todo eso representa una carga financiera enorme que podrías evitar fácilmente». Rodrigo desplegó otro documento. «Hemos estado investigando el mercado inmobiliario de la zona y tu propiedad tiene un valor considerable,
Si la vendieras ahora, podrías obtener una suma importante que, invertida correctamente, te proporcionaría ingresos mensuales estables para el resto de tu vida. Además, agregó Leticia rápidamente, podrías mudarte a un departamento más pequeño y cómodo, sin las preocupaciones de mantenimiento de una casa grande. O incluso podrías considerar vivir más cerca de nosotros, para que pudiéramos cuidarte mejor. Mientras escuchaba su presentación perfectamente coordinada, una comprensión clara y fría se asentó en mi mente. Esta no era una idea espontánea surgida de su preocupación por mi bienestar. Esta era una estrategia calculada que habían estado desarrollando probablemente durante meses, tal vez incluso años. La manera como alternaban entre ellos al hablar, cómo cada uno completaba los pensamientos del otro, cómo tenían respuestas preparadas para objeciones que ni siquiera había planteado. Todo indicaba una planificación meticulosa. Es una propuesta muy interesante, respondí cuidadosamente, decidiendo no mostrar mi mano todavía. Necesitaría tiempo para considerarla apropiadamente. Por supuesto, dijo Rodrigo inmediatamente. Pero también queremos que entiendas que mientras más tiempo pase, más riesgos financieros podrías estar enfrentando. Los adultos mayores son objetivos frecuentes de fraudes y estafas sofisticadas. Leticia se acercó más y tomó mi mano entre las suyas. Mamá, nosotros somos tu familia. Somos las únicas personas en las que realmente puedes confiar completamente. Permítenos ayudarte antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, observando sus rostros llenos de falsa preocupación, comprendí que había subestimado gravemente la profundidad de su traición. No solo me habían robado dinero durante años, ahora querían apoderarse de mi hogar, mi independencia y probablemente todo lo que me quedaba. Pero también me di cuenta de algo más importante. Por primera vez en años, tenía perfecta claridad mental sobre lo que estaba enfrentando. Ya no era la madre ingenua y confiada que había sido hasta ayer. Era una mujer de 69 años con experiencia suficiente para reconocer una estafa cuando la veía, incluso cuando venía envuelta en palabras de amor familiar. Déjenme pensarlo durante unos días, les dije finalmente, y después les daré una respuesta definitiva. Cuando se marcharon esa mañana, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Había llegado el momento de contraatacar, pero esta vez lo haría de manera inteligente, metódica y definitiva. Esa misma tarde, después de que Leticia y Rodrigo se marcharon con su propuesta aparentemente benevolente, tomé una decisión que cambiaría completamente el curso de los acontecimientos. No iba a permitir que me siguieran manipulando como lo habían hecho durante estos años de ceguera maternal. Lo primero que hice fue buscar en mi libreta de contactos el número telefónico del licenciado Joaquín Mendoza, un abogado especializado en derecho familiar, que me había sido recomendado años atrás por mi hermana Blanca. Nunca había necesitado sus servicios antes, pero recordaba vívidamente que ella me había dicho que era una persona confiable y muy competente en temas de protección patrimonial. Marqué su número con manos ligeramente temblorosas, no por miedo, sino por la adrenalina que sentía al saber que finalmente estaba tomando control de mi situación. Cuando su secretaria me respondió, expliqué que necesitaba una consulta urgente sobre asuntos familiares delicados y protección de bienes. «Buenos días, licenciado», le dije cuando finalmente pude hablar con él directamente. «Necesito su ayuda profesional para una situación muy complicada que involucra a miembros de mi propia familia». El licenciado Mendoza tenía una voz tranquila pero firme, que inmediatamente me transmitió confianza. Me explicó que ese tipo de casos, aunque dolorosos, eran más comunes de lo que la gente imaginaba, especialmente cuando se trataba de adultos mayores con patrimonio considerable. Acordamos reunirnos al día siguiente en su oficina, ubicada en el centro de la ciudad, en un horario matutino cuando era menos probable que Leticia y Rodrigo aparecieran inesperadamente en mi casa. Le expliqué por teléfono los aspectos básicos de mi situación. Los préstamos nunca devueltos,
la hipoteca de mi casa para financiar un negocio que había fracasado sospechosamente y las recientes presiones para que les entregara el control total de mis finanzas. Durante esa primera conversación telefónica, el licenciado me hizo algunas preguntas específicas que me abrieron los ojos aún más. ¿Tiene usted algún documento firmado que les otorgue poder legal sobre sus cuentas bancarias o propiedades? Me preguntó directamente. La respuesta me golpeó como un rayo. Sí, efectivamente había firmado algunos papeles hace aproximadamente 2 años. Leticia me había explicado en ese momento que era simplemente una precaución, una manera de asegurar que ella pudiera ayudarme en caso de emergencias médicas o situaciones donde yo no estuviera disponible para manejar mis propios asuntos. Señora Maricela, me dijo el licenciado con seriedad, esos documentos probablemente le otorgan a su hija acceso legal a sus cuentas y la capacidad de tomar decisiones financieras en su nombre. Es fundamental que revisemos exactamente qué firmó y qué alcance tienen esos poderes. Esa noche busqué exhaustivamente entre mis archivos personales hasta encontrar las copias de los documentos que había firmado. Al leerlos con mayor atención de la que había tenido en su momento, descubrí con horror que le había otorgado a Leticia poderes mucho más amplios de lo que recordaba. No solo podía acceder a mis cuentas bancarias, sino que también tenía autorización para tomar decisiones sobre mis propiedades e incluso sobre tratamientos médicos en caso de incapacidad. La manipulación había sido aún más sofisticada de lo que había imaginado inicialmente. Mientras yo creía que estaba firmando papeles de precaución por amor maternal, en realidad estaba entregando voluntariamente el control legal de mi vida entera. Al día siguiente acudí puntualmente a la cita con el licenciado Mendoza. Su oficina era elegante pero acogedora, llena de libros jurídicos y diplomas que demostraban su experiencia profesional. Me recibió personalmente y me ofreció café mientras revisábamos toda la documentación que había llevado. Señora Maricela, me dijo después de examinar cuidadosamente los papeles, la buena noticia es que estos poderes pueden revocarse inmediatamente. La mala noticia es que mientras permanezcan vigentes, su hija tiene acceso legal completo a todo su patrimonio. Procedimos inmediatamente a redactar los documentos necesarios para revocar todos los poderes otorgados anteriormente. El licenciado me explicó que también era crucial modificar mi testamento actual, especialmente considerando las circunstancias sospechosas que había descrito. En casos como el suyo, me explicó, recomendamos crear protecciones legales múltiples, un nuevo testamento que distribuya sus bienes de manera que refleje la realidad actual de sus relaciones familiares y también medidas preventivas para proteger su patrimonio de manipulaciones futuras. Durante esa reunión, también discutimos la posibilidad de contratar a un investigador privado para obtener información verificable sobre la situación financiera real de Leticia y Rodrigo. El licenciado conocía a profesionales confiables que se especializaban en casos de fraude familiar. Comprendo que es doloroso desconfiar de su propia hija, me dijo con comprensión. Pero basándome en lo que me ha contado, existen demasiados elementos que sugieren un patrón de engaño sistemático. Tener información concreta nos ayudará a tomar las mejores decisiones para proteger sus intereses. Salí de esa reunión sintiéndome simultáneamente devastada y empoderada. Devastada porque había confirmado que mis sospechas sobre la traición familiar eran correctas, pero empoderada porque finalmente tenía un plan de acción concreto y profesional para protegerme. Esa tarde, mientras caminaba por mi jardín descuidado, reflexioné sobre todos los años que había desperdiciado siendo ingenua. Pero también me di cuenta de que, a los 69 años, todavía tenía tiempo suficiente para recuperar mi dignidad y asegurar que nadie más abusara de mi generosidad. La guerra había comenzado, pero esta vez yo tenía las armas adecuadas para ganarla. 3 semanas después de mi reunión inicial con el licenciado Mendoza, recibí una llamada que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre los últimos años de mi vida.
Era el investigador privado que había contratado, un profesional discreto llamado Roberto Vázquez, especializado en casos de fraude familiar. «Señora Maricela», me dijo con voz seria, «necesitamos reunirnos lo antes posible. He terminado la investigación preliminar y los resultados son mucho más graves de lo que inicialmente habíamos anticipado. Acordamos encontrarnos en una cafetería tranquila del centro de la ciudad, lejos de mi vecindario donde era probable que Leticia y Rodrigo pudieran vernos accidentalmente. Llegué temprano, nerviosa pero decidida a conocer la verdad completa, sin importar lo dolorosa que pudiera resultar. Roberto era un hombre de aproximadamente 50 años, con apariencia profesional pero discreta, exactamente el tipo de persona que podría pasar desapercibida mientras realizaba su trabajo investigativo. Llegó puntualmente con una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y evidencias que había recopilado durante las últimas semanas. «Señora, lo que voy a mostrarle será impactante», me advirtió mientras abría la carpeta. «Su hija y su yerno han estado viviendo una mentira elaborada durante todos estos años. La primera revelación me golpeó como un puñetazo directo al estómago. El supuesto negocio de cosméticos por el cual había hipotecado mi casa nunca había existido como empresa registrada oficialmente. Roberto me mostró los resultados de búsquedas exhaustivas en registros comerciales, bases de datos gubernamentales y archivos fiscales. No había ningún rastro de licencias comerciales, permisos de operación o registros tributarios relacionados con el emprendimiento que supuestamente había operado durante 8 meses. «¿Qué significa esto exactamente?», pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta devastadora. «Significa que el dinero que usted les proporcionó para el negocio fue utilizado para propósitos completamente diferentes», explicó Roberto mientras extraía más documentos de la carpeta. «Y aquí está la evidencia de para qué lo usaron realmente». Lo siguiente que me mostró fueron fotografías tomadas discretamente de una casa elegante, ubicada en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Era una propiedad impresionante de 2 pisos, con jardín amplio, cochera para múltiples vehículos y todas las características de una vivienda de lujo considerable. «Esta es la residencia real donde viven su hija y su yerno», me explicó Roberto. «La compraron hace exactamente 2 años y 4 meses. Curiosamente poco después de que usted les proporcionara el dinero para el supuesto negocio de cosméticos. Las fotografías mostraban a Leticia y Rodrigo entrando y saliendo de esa mansión con naturalidad, cargando bolsas de compras de tiendas exclusivas, recibiendo entregas de muebles caros y viviendo claramente el estilo de vida que habían financiado con mi dinero robado. La pequeña casa modesta que le muestran a usted», continuó Roberto, «es una propiedad que rentan específicamente para mantener la farsa de que viven con limitaciones económicas. Pagan el alquiler mensualmente. La usan solo cuando necesitan mantener la apariencia de pobreza, especialmente cuando usted los visita o cuando requieren pedirle más dinero. Pero las revelaciones más devastadoras estaban aún por llegar. Roberto me mostró estados de cuenta bancarios que había logrado obtener a través de métodos legales de investigación. Leticia y Rodrigo mantenían múltiples cuentas en diferentes bancos, con saldos combinados que representaban una cantidad considerable de dinero acumulado. «Basándome en estos registros financieros», me explicó el investigador, «calculo que han logrado sustraer de usted una suma que supera significativamente todo lo que había estimado inicialmente. No solo el dinero de las joyas y la hipoteca de su casa, sino también todos los préstamos pequeños, pagos de cuentas, compras de supermercado y otros gastos que han ido acumulando durante años». Roberto también había descubierto información perturbadora sobre el historial laboral de Rodrigo. Contrario a todas las historias sobre empleos perdidos y dificultades para encontrar trabajo, tenía un empleo estable y bien remunerado en una empresa de construcción desde hace más de 3 años. Su salario, combinado con algunos trabajos adicionales de fin de semana, le proporcionaba ingresos suficientes para mantener un estilo de vida cómodo
sin necesidad de mi apoyo financiero. Su yerno nunca ha estado desempleado durante el tiempo que ha conocido a su hija, me reveló Roberto. Todas esas historias sobre pérdida de empleos, dificultades económicas y necesidad de ayuda financiera han sido mentiras calculadas para manipular sus emociones maternales. Pero la revelación que más me dolió fue la siguiente. Roberto había logrado acceder a registros que mostraban que Leticia había estado contando a conocidos y amigos sobre la vieja ingenua, que les financiaba su estilo de vida lujoso. Había evidencia de conversaciones donde se burlaban abiertamente de mi generosidad, refiriéndose a mí como su cajero automático personal, que nunca cuestionaba sus solicitudes de dinero. «Señora Maricela», me dijo Roberto con compasión, «comprendo lo difícil que debe ser procesar esta información. Pero hay algo más que necesita saber. Su hija y su yerno han estado consultando con un abogado sobre procedimientos para declarar incompetencia mental en adultos mayores. Esas palabras me helaron completamente la sangre. La propuesta aparentemente benevolente que me habían presentado sobre ayudarme a manejar mis finanzas no había surgido de la preocupación genuina, sino de una estrategia legal para apoderarse completamente de mi patrimonio. Han estado construyendo un caso durante meses, continuó Roberto, recopilando supuesta evidencia de que usted está tomando decisiones financieras irracionales, que necesita supervisión externa, y que ellos serían los tutores más apropiados para manejar sus bienes. Al salir de esa reunión, caminé lentamente hacia mi automóvil, sintiéndome completamente devastada, pero también extrañamente liberada. Finalmente conocía la verdad completa sobre la traición sistemática que había sufrido durante años. Ya no tenía que dudar de mis instintos o cuestionar mi cordura. Era momento de planear mi contraataque final. Después de conocer toda la verdad devastadora sobre la traición sistemática de Leticia y Rodrigo, regresé a mi casa esa tarde con una mezcla extraña de dolor profundo y determinación férrea. Ya no era la madre ingenua que había sido durante todos estos años. Era una mujer que había sido estafada por su propia familia, pero que ahora tenía las herramientas necesarias para defenderse. Lo primero que hice fue contactar nuevamente al licenciado Mendoza para informarle sobre los hallazgos del investigador privado. Necesitaba asegurarme de que todas las evidencias recopiladas fueran utilizadas de manera estratégica y legal para proteger completamente mi patrimonio. «Señora Maricela», me dijo el licenciado cuando le expliqué los resultados de la investigación, «con esta información podemos construir un caso sólido, no solo para proteger sus bienes, sino también para tomar acciones legales por fraude familiar, si usted así lo desea». Durante los siguientes días, trabajamos intensamente en la preparación de múltiples documentos legales. Primero, completamos la revocación definitiva de todos los poderes que había otorgado a Leticia. Segundo, modificamos completamente mi testamento, reduciendo drásticamente cualquier herencia para ella y destinando la mayor parte de mis bienes a organizaciones benéficas que ayudan a adultos mayores víctimas de abuso financiero familiar. Pero la estrategia más importante que desarrollamos fue la preparación de una confrontación controlada donde podría presentar todas las evidencias de manera que quedara completamente documentada su reacción y cualquier admisión de culpabilidad que pudieran hacer. El licenciado me sugirió organizar una reunión familiar aparentemente inocente en mi casa, pero con cámaras de seguridad discretamente instaladas y con la presencia de mi hermana Blanca como testigo. De esta manera, cualquier cosa que dijeran o hicieran durante la confrontación quedaría registrada legalmente. «Es crucial», me explicó el licenciado, «que ellos no sepan que usted conoce la verdad hasta el momento preciso de la revelación. Esto aumentará las probabilidades de que admitan su culpabilidad o reaccionen de manera que confirme sus intenciones fraudulentas». Llamé a mi hermana Blanca esa misma tarde para explicarle la situación completa. Blanca siempre había tenido reservas sobre Rodrigo desde el primer día que lo conoció, pero nunca había querido interferir en la relación entre Leticia y yo.
Cuando le conté todo lo que había descubierto, su reacción fue de indignación absoluta. «Maricela, siempre supe que ese hombre tenía algo extraño», me dijo Blanca con voz temblorosa de ira. «Pero jamás imaginé que Leticia fuera capaz de participar en algo así. Cuenta conmigo para lo que necesites». Durante la semana siguiente, contraté discretamente a un técnico especializado para instalar cámaras de seguridad prácticamente invisibles en mi sala principal. El sistema era sofisticado pero completamente legal, diseñado para proteger mi hogar y registrar cualquier actividad sospechosa que pudiera ocurrir en mi propia propiedad. También preparé meticulosamente toda la documentación que presentaría durante la confrontación. Las fotografías de su casa verdadera, los estados de cuenta bancarios, los registros que demostraban la inexistencia del negocio de cosméticos, la evidencia del empleo estable de Rodrigo y todos los documentos legales que había preparado con el licenciado. El plan era simple pero efectivo. Los invitaría a cenar un domingo por la tarde, aparentando que finalmente había decidido aceptar su propuesta de ayuda financiera. Durante la cena, con Blanca presente como testigo y las cámaras grabando todo, les presentaría gradualmente las evidencias hasta obligarlos a admitir la verdad. Pero antes de ejecutar este plan, decidí tomar una medida adicional que me proporcionaría satisfacción personal. Conduje hasta el barrio exclusivo donde realmente vivían y observé su mansión durante varias horas. Ver con mis propios ojos el lujo en el que habían estado viviendo, mientras me contaban historias sobre dificultades económicas, me llenó de una furia fría y calculadora. Esa noche, mientras preparaba mentalmente cada detalle de la confrontación que tendría lugar al día siguiente, reflexioné sobre todos los años que había desperdiciado siendo una madre demasiado generosa y confiada. Pero también me sentí orgullosa de la mujer fuerte en la que me había convertido durante estas últimas semanas. A los 69 años, había aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor verdadero nunca debe confundirse con la permisividad ante el abuso, y que proteger mi dignidad y mis derechos no me convertía en una mala madre, sino en una mujer inteligente que finalmente había recuperado su poder. Leticia y Rodrigo habían cometido el error fatal de subestimar a la vieja miserable que creían poder manipular indefinidamente. Mañana descubrirían exactamente con quién habían estado jugando durante todos estos años. La confrontación final estaba a menos de 24 horas de distancia, y yo estaba completamente preparada para cada escenario posible. El domingo por la tarde llegó con una tranquilidad engañosa que contrastaba completamente con la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi hogar. Había preparado una cena aparentemente especial para Leticia y Rodrigo, utilizando mi mejor vajilla y cocinando algunos de los platillos favoritos de mi hija desde la infancia. Mi hermana Blanca había llegado una hora antes para ayudarme con los preparativos finales, pero en realidad su presencia tenía un propósito mucho más importante que el culinario. Ella sería mi testigo durante la confrontación que estaba por venir, y su simple presencia añadiría legitimidad legal a todo lo que fuera a ocurrir esa tarde. Las cámaras de seguridad estaban funcionando perfectamente, grabando discretamente desde múltiples ángulos de mi sala y comedor. El técnico que las había instalado me había asegurado que la calidad de audio y video sería suficiente para cualquier propósito legal que pudiera necesitar posteriormente. Cuando Leticia y Rodrigo llegaron puntualmente a las 6 de la tarde, noté inmediatamente que habían venido vestidos de manera más elegante de lo habitual. Rodrigo llevaba una camisa nueva que probablemente había costado más que mis gastos de alimentación de toda una semana, y Leticia lucía aretes que definitivamente no había visto antes en su colección de joyería. «Mamá, qué sorpresa tan linda», me dijo Leticia besándome la mejilla con aparente afecto genuino. «Hacía mucho tiempo que no preparabas una cena familiar tan elaborada». Rodrigo saludó cordialmente a Blanca, aunque pude percibir cierta tensión en su comportamiento. Siempre había sabido que mi hermana no lo apreciaba particularmente, y esa tarde parecía especialmente incómodo con su presencia.
Durante los primeros 30 minutos de la cena, mantuve una conversación aparentemente normal, preguntándoles sobre sus actividades recientes, sus planes futuros, y fingiendo interés genuino en sus respuestas evasivas. Blanca participaba ocasionalmente en la charla, pero principalmente observaba con atención cada gesto y cada palabra del par de estafadores. «Bueno», dije finalmente cuando terminamos el plato principal, «creo que es momento de hablar sobre la propuesta que me hicieron la semana pasada regarding mis finanzas». Los ojos de Leticia se iluminaron inmediatamente con expectativa, mientras que Rodrigo se inclinó hacia adelante con expresión esperanzada. Claramente habían interpretado mis palabras como una aceptación de su plan para controlar mi patrimonio. «He estado pensando mucho durante estos días», continué con voz calmada, «y ustedes tienen razón en que necesito organizar mejor mis asuntos financieros». Me levanté de la mesa y me dirigí hacia el aparador donde había preparado cuidadosamente toda la documentación recopilada por el investigador privado. Regresé con una carpeta gruesa que coloqué sobre la mesa, justo frente a ellos. «De hecho», agregué mientras abría la carpeta, «he estado investigando exhaustivamente mi situación económica y descubrí algunas cosas muy interesantes. La primera cosa que saqué fueron las fotografías de su mansión real. Las coloqué sobre la mesa de manera que ambos pudieran verlas claramente, y observé cómo sus expresiones cambiaron instantáneamente de expectativa a confusión, y después a algo que parecía pánico contenido. «Esta es una casa preciosa», comenté con tono aparentemente inocente. «Me pregunto de quién será esta propiedad tan elegante ubicada en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad». Leticia intentó mantener la compostura, pero pude ver cómo sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Rodrigo, por su parte, había perdido completamente el color de su rostro y miraba fijamente las fotografías como si fueran evidencia de un crimen. «No sabemos de qué casa estás hablando, mamá», logró articular Leticia, pero su voz sonaba forzada y poco convincente. Entonces, saqué los estados de cuenta bancarios que el investigador había obtenido legalmente. Los desplegué sobre la mesa junto a las fotografías, creando una exhibición abrumadora de evidencias que era imposible ignorar o negar. «Estos son registros bancarios muy interesantes», dije manteniendo mi tono calmado y controlado. «Muestran depósitos regulares y saldos considerables que contradicen completamente todas las historias sobre dificultades económicas que me han estado contando durante años». En ese momento, Rodrigo cometió el error que había estado esperando. Su temperamento explosivo, que había logrado controlar durante años de manipulación calculada, finalmente salió a la superficie. «¿Cómo conseguiste esa información?», me gritó poniéndose de pie bruscamente. «No tienes derecho de investigar nuestra vida privada». Su reacción violenta confirmó completamente su culpabilidad. Una persona inocente habría reaccionado con confusión o curiosidad genuina, no con ira defensiva y admisión implícita de que la información era real y comprometedora. «Rodrigo», le dije con una sonrisa fría, «tengo todo el derecho del mundo de investigar dónde ha ido a parar mi dinero durante todos estos años». Leticia intentó intervenir, probablemente para calmar la situación antes de que empeorara, pero para ese momento ya era demasiado tarde. La máscara había caído completamente y ambos sabían que habían sido descubiertos. Blanca, que había permanecido en silencio observando toda la escena, finalmente habló con voz firme y autoritaria. «Creo que es momento de que ustedes dos comiencen a explicar muchas cosas». Las cámaras habían capturado todo: la reacción de pánico, la admisión implícita de culpabilidad de Rodrigo y la evidencia visual de que reconocían perfectamente bien todas las pruebas que había presentado contra ellos. Después del estallido violento de Rodrigo, un silencio tenso se apoderó de mi comedor. Leticia miraba alternadamente las evidencias sobre la mesa y el rostro descompuesto de su esposo, como si estuviera calculando rápidamente qué estrategia podría salvarlos de esta situación comprometedora. «Mamá», comenzó Leticia con una voz que intentaba sonar conciliadora,
Puedo explicar todo esto. Sí, es cierto que hemos estado viviendo en esa casa, pero fue una decisión temporal mientras organizábamos nuestras finanzas. Su intento de justificación me resultó patético. Después de años de mentiras elaboradas, seguía creyendo que podría manipular mi percepción de la realidad con explicaciones improvisadas y poco convincentes. ¿Temporal durante 4 años? Repliqué mientras sacaba más documentos de la carpeta. ¿Y qué me dices de esto? Coloqué sobre la mesa los registros oficiales que demostraban la inexistencia legal del supuesto negocio de cosméticos. Los documentos del investigador eran claros y contundentes. No había rastro alguno de licencias comerciales, permisos gubernamentales o registros fiscales relacionados con el emprendimiento que había justificado la hipoteca de mi casa. El negocio por el cual hipotequé mi hogar nunca existió, declaré con voz firme, mientras observaba cómo la última esperanza se desvanecía de los ojos de mi hija. Jamás hubo un salón de belleza. Nunca existieron proveedores, clientes, empleados o cualquier aspecto real de una empresa legítima. Rodrigo, que había estado paseando nerviosamente por mi sala, finalmente explotó completamente. «¡Está bien! Sí, usamos ese dinero para comprar la casa. Pero era una inversión inteligente, no como tus decisiones financieras tontas». Su admisión directa de culpabilidad quedó perfectamente registrada por las cámaras de seguridad. Ya no había forma de negar o minimizar lo que habían hecho durante todos estos años de estafa familiar sistemática. Leticia intentó una última maniobra desesperada para salvar la situación. Se acercó a mí con lágrimas que parecían genuinas y me tomó las manos con aparente emoción maternal. «Mamá, por favor entiende que todo lo que hicimos fue pensando en nuestro futuro juntos», me dijo con voz quebrada. «Queríamos construir algo sólido para cuando tú ya no estuvieras aquí. Pero yo ya no era la madre ingenua que podía ser manipulada con lágrimas falsas y palabras emotivas». Retiré mis manos de las suyas y la miré directamente a los ojos. «Leticia, construyeron su futuro robando sistemáticamente el mío», respondí con una claridad que me sorprendió incluso a mí misma. «Durante años me han mentido, manipulado y tratado como su fuente personal de financiamiento. Entonces saqué la evidencia más devastadora que había guardado para el final. Las transcripciones de conversaciones que el investigador había logrado documentar, donde ambos se burlaban abiertamente de mi generosidad y se referían a mí como su cajero automático personal y otros términos despectivos. Al ver esas transcripciones, algo cambió completamente en la expresión de Leticia. La máscara de la hija amorosa y preocupada se desvaneció por completo, revelando una frialdad calculadora que nunca había visto antes en su rostro. «¿Sabes qué, mamá?», me dijo con una voz completamente diferente, llena de desdén y resentimiento. «Tienes razón. Sí hemos estado viviendo de tu dinero durante años. Y francamente, creíamos que era lo justo». Su transformación fue tan drástica que Blanca se quedó con la boca abierta, observando cómo mi propia hija revelaba su verdadera personalidad sin ningún tipo de filtro o pretensión. «Después de todo lo que sacrificaste por nosotros cuando éramos jóvenes», continuó Leticia con sarcasmo venenoso, «consideramos que era tu obligación ayudarnos a tener una vida mejor. No íbamos a desperdiciar nuestros mejores años viviendo como pobres cuando teníamos acceso a tus recursos». Rodrigo, viendo que ya no había nada que ocultar, decidió unirse al ataque directo contra mí. «Además, Maricela, no es como si fueras a llevarte ese dinero contigo al cementerio. Al menos nosotros lo estamos usando para algo productivo». La crueldad absoluta de sus palabras me golpeó como una bofetada, pero extrañamente, en lugar de dolor, sentí una liberación profunda. Finalmente estaba viendo sus verdaderas personalidades sin máscaras, sin pretensiones, sin manipulaciones emocionales. «Productivo», repetí con una sonrisa amarga. «Llaman productivo al fraude sistemático, las mentiras elaboradas y el abuso financiero de una madre de 69 años.
Blanca, que había permanecido callada durante la mayoría de la confrontación, finalmente intervino con indignación absoluta. «Leticia, no puedo creer que seas capaz de hablarle así a tu propia madre. La mujer que te crió, que sacrificó todo por ti, que te amó incondicionalmente». Pero Leticia ya había abandonado cualquier pretensión de respeto o afecto filial. «El amor no paga las cuentas, tía Blanca. Y nosotros teníamos derecho a una vida mejor de la que podíamos costear con nuestros propios medios». En ese momento exacto, mientras observaba a mi hija justificar años de traición y abuso con la frialdad de una extraña completa, supe que había perdido a mi niña para siempre, pero había recuperado algo mucho más valioso: mi dignidad, mi claridad mental y mi determinación para protegerme de cualquier manipulación futura. Con las admisiones directas de culpabilidad perfectamente registradas por las cámaras de seguridad, y después de presenciar la transformación cruel de mi propia hija en una extraña fría y calculadora, llegó el momento de revelar la verdadera razón por la cual había organizado esta confrontación familiar. Me levanté calmadamente de mi silla y me dirigí hacia el aparador donde había guardado los documentos más importantes de todos. Los papeles legales que había preparado meticulosamente con el licenciado Mendoza durante las últimas semanas. Ya que ambos han decidido ser completamente honestos sobre sus verdaderas intenciones, dije mientras regresaba a la mesa con una carpeta adicional. Creo que es momento de que yo también sea absolutamente transparente sobre las medidas que he tomado para protegerme. Coloqué sobre la mesa los documentos oficiales que revocaban todos los poderes legales que había otorgado anteriormente a Leticia. El sello del notario público y las firmas autorizadas hacían estos papeles completamente válidos e irreversibles desde el punto de vista jurídico. Hace 3 semanas revoqué oficialmente todos los accesos que tenías a mis cuentas bancarias, propiedades y decisiones financieras. Expliqué mientras observaba cómo la expresión de Leticia cambiaba de arrogancia a preocupación genuina. «Ya no tienes autorización legal para manejar ningún aspecto de mis asuntos personales». Rodrigo intentó minimizar la importancia de esta revelación con una risa forzada y despectiva. «No importa, Marisela. De todas formas, eventualmente heredará todo cuando tú ya no estés aquí». Su comentario me proporcionó la oportunidad perfecta para revelar la segunda sorpresa que había preparado cuidadosamente. Saqué de la carpeta mi testamento completamente modificado, también debidamente notarizado y legalmente vinculante. «Sobre eso también tengo noticias interesantes», respondí con una sonrisa que debe haber parecido completamente serena, pero que ocultaba años de dolor transformado en determinación férrea. «Mi nuevo testamento destina el 80% de mi patrimonio completo a organizaciones benéficas que ayudan específicamente a adultos mayores víctimas de abuso financiero familiar». El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Leticia tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leerlo rápidamente, como si esperara encontrar alguna cláusula que pudiera revertir o anular lo que estaba claramente establecido en términos legales precisos. «El 20% restante». Continué observando sus reacciones de pánico creciente. «Se distribuirá entre mis nietos cuando alcancen la mayoría de edad, administrado por un fideicomiso independiente que garantiza que ustedes no puedan acceder a esos recursos». Blanca, que había estado observando toda la escena con fascinación y horror mezclados, finalmente sonrió con satisfacción genuina. «Maricela, me enorgullece ver que finalmente has recuperado tu fortaleza. Pero la revelación más importante estaba aún por llegar». Saqué de la carpeta el ultimátum legal que había preparado con mi abogado, un documento que les ofrecía una última oportunidad de redención, aunque sabía perfectamente que era improbable que la aprovecharan. «Sin embargo», dije colocando este documento final sobre la mesa llena de evidencias, «estoy dispuesta a ofrecerles una alternativa a las consecuencias legales completas de sus acciones fraudulentas.
Leticia levantó la mirada del testamento con una expresión que mezclaba desesperación y el último vestigio de esperanza manipuladora. ¿Qué tipo de alternativa? Tienen exactamente 30 días calendario a partir de mañana para devolverme la totalidad del dinero que han sustraído durante estos años, expliqué con voz firme y autoritaria. El monto exacto ha sido calculado por contadores forenses. Incluye no solamente las sumas principales, sino también los intereses acumulados que habrían generado esas cantidades en inversiones seguras. El investigador privado había calculado meticulosamente que la cantidad total sustraída, incluyendo las joyas vendidas, la hipoteca fraudulenta y todos los préstamos nunca devueltos, representaba una suma considerable que habría sido suficiente para garantizar mi seguridad económica durante el resto de mi vida. Si cumplen con esta devolución completa dentro del plazo establecido, continué, no presentaré cargos criminales por fraude familiar y ustedes podrán continuar sus vidas sin enfrentar consecuencias penales. Rodrigo se puso de pie bruscamente, derribando su silla en el proceso. Eso es imposible. No tenemos esa cantidad disponible inmediatamente. Entonces, sugiero que vendan su mansión fraudulenta, repliqué sin mostrar la menor compasión. Después de todo, la compraron completamente con mi dinero robado. Leticia intentó una última maniobra de manipulación emocional, acercándose a mí con lágrimas que ahora sabía eran completamente falsas. Mamá, somos tu familia. No puedes destruir nuestras vidas por dinero. Ustedes destruyeron nuestra relación familiar el día que decidieron convertirme en su víctima. Respondí alejándome físicamente de ella. Y no es por dinero. Es por dignidad, respeto y justicia. El ultimátum era claro, legal y definitivo. Tenían 30 días para rectificar años de abuso financiero o enfrentarían las consecuencias completas de sus acciones fraudulentas, incluyendo procesos penales que podrían resultar en prisión. Por primera vez en años, yo controlaba completamente la situación. 3 meses después de aquella confrontación definitiva en mi comedor, estoy sentada en mi jardín completamente renovado, disfrutando de una taza de café, mientras observo las flores que finalmente pude volver a plantar. El plazo de 30 días que les había dado a Leticia y Rodrigo había expirado hace exactamente 10 semanas, y su decisión fue exactamente la que había anticipado. En lugar de vender su mansión fraudulenta para devolverme el dinero robado, optaron por contratar a un abogado e intentar impugnar legalmente tanto la revocación de los poderes como mi nuevo testamento. Su estrategia legal se basaba en argumentar que yo había sido manipulada por terceros para tomar decisiones irracionales contra los intereses de mi propia familia. La ironía era exquisita. Después de años de manipularme sistemáticamente, ahora afirmaban que otros me habían manipulado para protegerme de su manipulación. Su abogado presentó una demanda alegando incompetencia mental temporal e influencia indebida de mi hermana Blanca y del licenciado Mendoza. Sin embargo, habían subestimado gravemente la solidez del caso legal que había construido durante semanas de preparación meticulosa. Las grabaciones de seguridad de aquella confrontación familiar fueron devastadoras para sus argumentos. Ver a Rodrigo admitiendo abiertamente el fraude y a Leticia justificando años de abuso financiero con frialdad calculadora destruyó completamente cualquier narrativa sobre mi supuesta incompetencia mental. El juez que revisó el caso fue especialmente severo con sus intentos de victimizarse después de haber sido expuestos como estafadores. Durante la audiencia, que duró menos de 2 horas, quedó perfectamente claro que yo había actuado con plena capacidad mental y con asesoramiento legal profesional apropiado. No solo se confirmó la validez completa de todos los documentos que había preparado, sino que el juez también autorizó el inicio de un proceso penal por fraude familiar. Las evidencias recopiladas por el investigador privado, combinadas con sus propias admisiones grabadas, constituían un caso sólido que los fiscales decidieron procesar al máximo.
Leticia intentó contactarme múltiples veces durante esas semanas, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Sus mensajes de voz oscilaban entre pedir perdón maternal y advertirme sobre las consecuencias sociales de destruir a mi propia familia. Borré todos sus mensajes sin escucharlos completamente. Rodrigo, enfrentando cargos criminales potenciales que podrían resultar en prisión, finalmente intentó negociar un acuerdo. A través de su abogado, ofreció devolver una parte del dinero robado a cambio de que yo retirara los cargos penales. Mi respuesta, transmitida por el licenciado Mendoza, fue categórica. El plazo había expirado y las consecuencias legales seguirían su curso natural. Hace 6 semanas recibí la notificación de que habían sido forzados a vender su mansión para pagar honorarios legales y multas judiciales. El proceso de remate público me proporcionó una satisfacción profunda que no esperaba sentir. Ver cómo perdían el símbolo más tangible de su estafa me confirmó que la justicia, aunque lenta, eventualmente prevalece. Los nietos, mis únicos vínculos familiares genuinos que quedaban de esta debacle, ahora viven con los padres de Rodrigo, después de que Leticia fuera declarada temporalmente incapaz de proporcionar estabilidad económica. Tengo permitidas visitas supervisadas cada 2 fines de semana, y aunque es doloroso explicarles por qué su madre y yo ya no nos hablamos, prefiero la honestidad limitada que la complicidad con mentiras. Mi nueva rutina diaria incluye actividades que había abandonado durante años de preocupación financiera constante. He vuelto a clases de pintura, participo en un club de lectura con otras mujeres de mi edad, y más importante aún, ahora dedico tiempo como voluntaria en una organización que ayuda a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Compartir mi experiencia con otras personas que han pasado por situaciones similares me ha proporcionado un propósito renovado que nunca había esperado encontrar a los 69 años. Muchas de estas víctimas llegan sintiéndose culpables, avergonzadas y confundidas sobre si realmente fueron abusadas por sus propios familiares. Mi historia se ha convertido en un ejemplo de que es posible recuperar la dignidad y el control, incluso cuando el abuso viene de quienes se supone que más nos aman. He aprendido que el amor verdadero nunca requiere el sacrificio de nuestra autoestima o seguridad financiera. Hoy, mientras disfruto de la tranquilidad de mi jardín renovado, me siento más libre y auténtica de lo que había estado en décadas. Ya no soy la vieja miserable de la que se burlaba Rodrigo, ni la madre ingenua que podía ser manipulada con lágrimas falsas y chantajes emocionales. Soy una mujer que aprendió la lección más valiosa de su vida: que proteger mi dignidad no me convierte en mala madre, sino en alguien lo suficientemente fuerte para establecer límites necesarios, incluso cuando duele profundamente hacerlo. A veces aún siento tristeza por la hija que creí tener, pero ya no siento culpa por la mujer en la que realmente se convirtió.